Saludos a todos. En este video les mostraré el análisis de un circuito RLC de corriente alterna con un voltaje de entrada de 5 voltios pico y una frecuencia de 100 Hz. Vamos a calcular la impedancia 1 del condensador C2 de 200 microfaradios y la resistencia 1 de 20 ohmios. La impedancia 2 de la resistencia 2 de 20 ohmios, la bobina L1 de 0.1 henrios y la resistencia 3 de 100 ohmios. La impedancia 3 es el paralelo de la impedancia 2 y la impedancia del condensador 1 de 1 microfaradio. La impedancia del circuito la obtenemos de la suma de la impedancia 1 y la impedancia 3. Con la impedancia del circuito y el voltaje de entrada podemos calcular la corriente total del circuito. Con la corriente total del circuito obtenemos el voltaje de la impedancia 3. Con el voltaje de la impedancia 3 podemos obtener la corriente que pasa por la impedancia 2. Y con la corriente que pasa por la impedancia 2 calculamos el voltaje de salida versus out en la resistencia 3 de 100 ohmios. Primero calculamos la impedancia de todos los elementos del circuito. La impedancia de la resistencia 1 es 20 ohmios. La impedancia de la resistencia 2 es igual a 20 ohmios. Y la impedancia de la resistencia 3 es igual a 100 ohmios. La impedancia de la bobina L1 sería igual a 2 por pi por la frecuencia 100 por la inductancia, que es 0.1 henry, y eso es igual a 20 pi o 62.83. La impedancia de la bobina L1 es igual entonces a J 62,83 ohmios. Vamos a configurar la calculadora para que redondee. Vamos a redondear a 3 cifras significativas. Eso significa que vamos a colocar 62.83. Ahora también vamos a configurarlo para que también realicemos o podamos realizar operaciones con números complejos. Entonces aquí seleccionamos el 2. Listo. Ok. Ahora entonces vamos a calcular la impedancia del condensador 1, que es igual a 1 sobre 2 por pi por la frecuencia 100 por 1 exponente a la menos 6. Y eso es igual a 1591,55 ohmios. Para la impedancia de el condensador 2, entonces solamente cambiamos aquí el valor de la capacitancia, que son 200 microfaradios, y es igual a 7,96 ohmios, menos J 7,96 ohmios. La impedancia 1 es igual a 20 menos J 7,96 ohmios. Esta forma rectangular también podemos pasarla a la forma polar en la calculadora de esta forma: 20 menos 7.96 y damos Shift 2 y escogemos el 3 para pasarlo a la forma polar. Entonces tenemos la magnitud, que es 21.53 con ángulo de menos 21,53.
grados. La impedancia 2, entonces, sería la suma de la resistencia 2 de 20 ohmios y la resistencia 3 de 100 ohmios y la impedancia de la bobina L1 de 0.1 henrios, que tiene una impedancia de J 62,83 ohmios. La impedancia 2 en forma rectangular es 120 más 62,83 y Shift 2 3 es igual a 135,45 con ángulo de 27,64. ¿Okay? La impedancia 3 es el paralelo de la impedancia 2 y la impedancia del condensador 1 de 1 microfaradio. Entonces, 1 sobre Z3 es igual a 1 sobre la impedancia del condensador 1 más 1 sobre la impedancia 2, que es igual a 1 sobre menos 1591,55 y más 1 sobre 120 más 62,83 y eso es igual, y tenemos la forma rectangular, vamos a la forma polar, Shift 2 y 3, y eso es igual a 0,007 con ángulo de menos 23,14. Ahora invertimos para obtener el cálculo de la impedancia 3. Y esto es igual, en forma rectangular, ahora vamos a pasar a la forma polar, Shift 2, 3, es igual a 140,59 con ángulo de 23,15. La impedancia total es la suma de la impedancia 3 más la impedancia 1. Así que tenemos 140,59 con ángulo de 23,15 grados más 21,53 con ángulo de menos 21,7 grados. Y eso es igual, en forma rectangular, pasemos a la forma polar, Shift 2, 3, igual a 156,59 con ángulo de 17,59 grados. Ahora vamos a calcular la corriente total es igual al voltaje de entrada pico sobre la impedancia total, que es igual a 5 sobre 156,59 Shift con ángulo de 17,59 y eso es igual, este es el resultado en forma rectangular, con Shift 2, 3 lo pasamos a forma polar y entonces tenemos 0,032 con ángulo de menos 17,59. Con la corriente total, entonces podemos hallar el voltaje en este punto, el voltaje en la impedancia 3, que sería igual a la corriente total por la impedancia 3. La corriente total es esta, y la multiplicamos por 140,59 con ángulo
de 23.15. Y eso es igual, el resultado en forma rectangular, lo pasamos a forma polar y es igual a 4.489 con ángulo de 5.56. Ahora, si ya tengo entonces el voltaje en este punto, podemos obtener la corriente de la impedancia 2. La corriente que pasa por la resistencia 3. Entonces, la corriente de la impedancia 2 entonces sería igual al voltaje de la impedancia 3 sobre la impedancia 2. Entonces tenemos 4.49 con ángulo de 5.56 entre la impedancia 2, que ya la hemos calculado, de 135.45 con ángulo de 27.64, y esto es igual, en forma rectangular, pasemos la forma polar con Shift 2.3, esto es igual a 0.033 con ángulo de menos 22.08. Ahora, con la corriente, hallamos el voltaje de resistencia 3, que es el voltaje V sub out, el voltaje requerido, que es igual a la corriente de la impedancia 2 por la resistencia 3. La corriente de la impedancia 2 es 0.0331 con ángulo de menos 22.08. Es este por 100. Lo multiplicamos por 100 y aquí tenemos entonces el resultado en forma rectangular con Shift 2.3, lo tenemos en forma polar. Aquí tenemos 331 con ángulo de menos 22,08. ¿Sí? Fíjense que aquí estamos utilizando una calculadora con los decimales con punto. Aquí recuerden que en español utilizamos la coma. Bueno, por último, vamos a verificar los valores calculados en el simulador Multisim Online. Y fíjense que aquí nos proporcionan valores pico a pico y RMS. Nosotros los calculamos para valores pico. Lo que tenemos que hacer ahora es dividir el voltaje pico a pico entre 2. Y tenemos aquí que el voltaje de salida es de 3.3. El voltaje en la impedancia 3 es de 8.95 pico a pico, que sería 4.48 voltaje pico. Miren que la corriente total del circuito pico a pico es de 63.68 y 63.68 entre 2 es igual a 31.84. Son valores bastante cercanos a los valores calculados anteriormente. Listo, nos vemos en el siguiente video.